Bueno, muy buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida a este espacio. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Liliana Cortés. Yo soy la directora comercial de Factory, Sistemas Productivos. Y vamos a dar inicio pues, a este espacio que lo iniciamos con un tema muy interesante como son las generalidades del ingreso base para ustedes los empleadores. Y una serie de subtemas como son la importancia de aportar correcta y oportunamente pues a todos los que son empresarios en este momento. Esta charla va a estar a cargo del señor Andrés J. Cero. Andrés es un contador público y especialista en revisoría fiscal de la Universidad Militar Nueva Granada, máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de OIS y en conjunto con la Universidad de Alcalá y estudios complementarios en Derecho Laboral y Seguridad Social. El señor Andrés se ha desempeñado como parte de los equipos de auditoría externa y revisoría fiscal en firmas de auditoría multinacional y nacional. Desde el año 2011 está vinculado con la Unidad de Pensiones y Parafiscales, la UGPP, y se ha desempeñado como coordinador de fiscalización y actualmente coordinador de capacitación de la Dirección de Parafiscales. Pero antes de darle la palabra y darle paso directamente al señor Andrés, quiero pues darle la bienvenida a todos nuestros usuarios, que veo que hay bastantes usuarios de nuestra aplicación, pero también tenemos dentro de este espacio a personas y empresas que están por primera vez y que están vinculados a esta conferencia porque les llamó la atención primero el tema y también pues el hecho de la convocación por Factory. Nosotros somos una compañía que llevamos 34 años en el mercado, que brindamos soluciones de negocios en el área de gestión empresarial y que buscamos apoyar finalmente a todas las empresas para poder organizar directamente sus procesos con herramientas precisas, con herramientas confiables y con herramientas oportunas, reduciendo pues el tiempo y los costos de producción. Estoy compartiendo mi pantalla en estos momentos. Quiero hacerles una breve presentación de lo que es nuestro software. Nuestro software está compuesto por una solución MRP, que es una solución bastante robusta que consta de un módulo de inventarios y de costos que se pueden entrar a manejar por orden y por proceso. Manejamos un tema de planeación de la producción, que como su nombre lo indica, es lo que se quiere planear en la planta de producción de una compañía para generar órdenes de producción de manera totalmente automáticas en el módulo de costos. Tenemos un módulo de compras y de importaciones, pues esto hace referencia a todo lo que tiene que ver con la materia prima. Cuando el core de negocio es directamente la fabricación, pues se van a requerir insumos para poder desarrollar un producto y eso es lo que hace parte de este proceso y de estos módulos que tenemos. Tenemos también un módulo de programación de producción, de control de producción, que son módulos que nos permiten registrar los tiempos directamente de los operarios que tienen directamente operación e implicación en la parte de producción, que quieren entrar a conocer tanto el detalle de la persona con nombre propio que intervino en el proceso de producción en un momento determinado. Manejamos un módulo también de control de calidad, hace y permite manejar todas las pruebas que tienen que ver con la materia prima, el producto en proceso, el producto terminado. Y el módulo de mantenimiento de maquinaria, proyectos y servicios. Todo esto pues hace parte de nuestro MRP. A su vez también tenemos una solución de CRM que tiene que ver con todo lo que tiene relacionamiento directamente pues con nuestros clientes. Maneja la parte de facturación, la parte de pedidos, directamente el POS. Tenemos la parte contable y administrativa, ¿sí? De cualquier compañía donde pueda entrar a sistematizar directamente todos sus procesos.
Tenemos una solución de nómina y nómina electrónica, por supuesto, bastante robusta y aplicable pues directamente a empresas que tengan desde 10 empleados en su compañía, ya se vuelve una solución importante. Vamos el módulo de gestión de almacenes, que es una solución que permite manejar directamente de manera ordenada cada una de las bodegas de una compañía. Tenemos el tema de Business Intelligence, indicadores bastante importantes, de poca trazabilidad, pero sí importantes para la toma de decisiones a nivel directivo. Manejamos todo nuestro portal web, tanto de clientes, proveedores y empleados. Manejamos todas las soluciones de aplicaciones móviles, por supuesto, productos nuevos que tenemos en estos momentos, que algunos de ustedes pues ya son usuarios y que invitamos a otros para que pues nos contacten a nivel comercial y puedan directamente entrar a cotizarlos y a pedir una demostración directamente de nuestro software. Dentro de los productos destacados, desarrollamos herramientas focalizadas directamente a las necesidades actuales de la compañía. Aquí podemos hablar de todo lo que tiene que ver con soluciones móviles que permite a través de los dispositivos, bien pueden ser celulares, tablets, ser una herramienta de trabajo para las áreas de ventas. Tenemos nuestra solución e-commerce, que es una aplicación que permite conectar todo lo que está pasando en la tienda virtual con el ERP directamente de Factory. Aquí de manera automática puedo entrar a gestionar todas las operaciones tanto de compra como de venta de productos o de servicios incluso a través pues, de medios electrónicos. Dentro de nuestras soluciones tenemos también el directamente del portal web, como les decía, los que permiten tanto a nivel de clientes como de empleados, como de proveedores, desde los cuales podemos entrar a darle el poder a cada uno de tener la información relevante y en tiempo real. Está alimentada pues directamente lo que pasa en el ERP. En el tema, por ejemplo, de empleados, es muy bueno que cada uno pueda entrar a autogestionar su certificación laboral, un certificado de ingresos y retenciones, por ejemplo. Todo eso lo da la aplicación del portal web, lo que hace y permite que a las empresas pues minimicen esa carga operativa que puede existir en las áreas de recursos humanos y ellos puedan generar directamente su información. Hablábamos del Business Intelligence, que es una herramienta que nos va a permitir pues analizar directamente los datos de una compañía a manera de gráficas para que los grandes directivos puedan tomar esas decisiones de acuerdo a la información que se está viendo reflejada a través de estos controles de mando que se manejan en este tipo de herramientas y puedan tomar esas decisiones importantes y certeras que se requieren. Finalmente, manejamos software en la nube, un tema que ha tomado bastante fuerza en los últimos momentos. Poder tener el servicio hosting web es lo que permite reemplazar directamente los servidores locales por servidores directamente en la nube. Esto lo que permite es poderles ayudar a crecer a ustedes fácilmente en un poco tiempo y permitiendo que todos sus procesos en una solución de software como es la de Factory ERP en la nube permita tercerizar el almacenamiento de esa información que tienen ustedes en su parte operativa y pues se pueda tener una reducción y una disminución de inversión en toda la infraestructura tecnológica. Bueno, con esta breve introducción les aclaro que tenemos un espacio al final para aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto y pues bienvenidos nuevamente a todos. A Andrés, entonces, le doy paso para que pueda comenzar nuestra interesante conferencia. Bueno, un cordial saludo para todos. Un placer. Muchas gracias, Liliana, por esta invitación. Sin duda alguna, es relevante para nosotros poder estar acá el día de hoy, hablar con ustedes un poco de lo que de la importancia de esto que es la unidad de gestión pensional y parafiscal, la UGPP. Muchas gracias a Factory por esta invitación.
sin duda, pues nos ayuda a hacer ese brazo extendido de nosotros como UGPP para poder llegar a ustedes y poder compartir aspectos que muchas veces se generan inconsistencias, generan discusiones, y que pues la idea del día de hoy es esa, es poder dirimir todas esas situaciones que se puedan presentar y hacer mucho más fácil el proceso de interiorización de algunos temas que aborda y que generalmente ocasionan discusión con la UGPP. Entonces, bien, entonces básicamente, como les venía diciendo, en este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, pues la idea es que podamos ir aclarando un poco algunos aspectos que son relevantes frente a la conformación del ingreso base de cotización y frente a esas discusiones que normalmente se originan en los procesos que adelanta esta unidad de gestión pensional y parafiscales. Entonces, pues básicamente vamos a ir abordando este proceso teniendo en cuenta, o primero recordando un poco cuál es esta UGPP, quiénes somos, qué es lo que hacemos, por qué, cuándo nació esta entidad, para que de esa forma podamos ir clarificando esa relevancia o esas actuaciones, ese actuar que tiene esta UGPP. Entonces recordemos que esta es una entidad que nace en el año 2007 con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1151 del año 2007, que básicamente en su momento lo que hace es generar o crearse producto de una necesidad percibida, ¿cierto? Y hablo de necesidad percibida porque no había podríamos decir, una confirmación de cuál era la evasión que existía en Colombia. Realmente lo único que se tenía una percepción de que había evasión de aportes al sistema de la protección social, pero no se sabía, no se tenía claridad de cuánto era esa evasión, en dónde estaba concentrada la evasión, si sí valía o no valía la pena la evasión. Y básicamente aquí lo que nos damos cuenta es que cuando nace esta unidad, nace con esa expectativa también de no solamente empezar a generar una cultura de pago, sino empezar a generar una cultura de pago a través de un proceso importante que es el conocer cuál es la evasión. Y esto se crea la entidad en el año 2007, pero inicia realmente operaciones en el año 2010 y más precisamente en el tema de parafiscales en el año 2011. O sea, podemos decir que es una entidad muy joven, solamente tiene 11 años de haber iniciado sus operaciones en el tema de parafiscales, y básicamente ahí lo que empezamos a hacer fue un conocimiento, una estructuración de cómo era todo este proceso de la seguridad social. Para muchos de nosotros también era un aspecto muy nuevo, sobre todo porque liquidar la seguridad social era muy distinto a ver todo un entorno macroeconómico, un entorno de normas que al final del día nos generaba la obligación de aprender muchas formas de cómo se estaban haciendo los aportes al sistema de la protección social. Y luego entonces de este análisis hicimos el primer estudio de evasión en el año 2014, y ese estudio de evasión nos arrojó que la evasión en Colombia estaba alrededor de 18 billones de pesos. Es decir, que lo que se debía aportar a seguridad social no estaban entrando 18 billones de pesos al sistema de seguridad social. Y esa era una de las grandes preocupaciones que teníamos y que nacen y que tenía el gobierno en su momento cuando crea la UGPP, y que se consolida, o más bien se ratifica en el momento en el que efectivamente se confirma esta situación. Entonces, básicamente lo que viene a suceder acá es que la UGPP entra a hacer todo este análisis y toda esta evaluación de dónde estaba concentrada la evasión, y empieza a identificar que la evasión inicialmente estaba en una concentración muy alta en los empleadores, y es desde allí donde empieza a concentrar sus esfuerzos en los empleadores
para efectos de generar esa reducción de la evasión en este aspecto. Y luego también empieza en el año 2017 a incentivar sus procesos de evaluación y de análisis de la evasión frente a los independientes. De esa forma, pues empieza a atacar y abordar todo el sistema con el objetivo de poder generar esa cultura de pago. Inicialmente, y como lo decíamos desde el 2014, y podríamos decir desde el 2014, donde se empieza a estructurar toda esta nueva idea, antes del 2014 ya estábamos adelantando procesos de fiscalización, solo que esos procesos de fiscalización que adelantábamos, pues eran básicamente estructurados en indicios o en denuncias que se tenían de muchos trabajadores, principalmente de trabajadores, que manifestaban que no se les estaba cumpliendo con sus obligaciones, y grupos específicos donde se sabía que no había un comportamiento de pago adecuado a la seguridad social. Entonces, eso era lo que hacíamos antes del 2014. Luego, en el 2014 empezamos a hacer este enfoque y empezamos a generar algo que se llaman acciones persuasivas, en las cuales lo que empezamos a hacer es invitar a los empleadores, invitar a estos aportantes para que empiecen a cambiar sus comportamientos de pago y empiecen a reformular la forma como están haciendo las liquidaciones de los aportes al sistema de la protección social. Ese es uno de los objetivos principales para los que fuimos creados. Ese es uno de los objetivos con los que nace la UGPP, ¿cierto? Hay otro objetivo misional que también es el que nos representa, por así decirlo, y fue con el que iniciamos en el 2010, que fue el reconocimiento de las pensiones, reconocimiento de pensiones del régimen de prima media, que era para atender más o menos 345,000 pensionados que estaban en 40 entidades o 40 fondos, en su mayoría producto de entidades que estaban en proceso de liquidación, pero que no podían ser liquidadas por tener este pasivo pensional. Entonces, a través de esta ley 1151 también se da la posibilidad de que se trasladen esas administraciones de esas pensiones a la UGPP para que la UGPP sea una única entidad que administre todas estas pensiones. Pero eso no es lo que nos centra el día de hoy. Hoy lo que nos centra es este cumplimiento de pago. Y derivado de este cumplimiento de pago, se nos entregó otra función en el año 2020, una función también muy importante, que es la de generar, básicamente el apoyo o el acompañamiento a todos aquellos empleadores que venían haciendo las cosas muy bien. Y era aquellos que antes del inicio de la pandemia pues venían pagando su seguridad social, venían cumpliendo con sus obligaciones, y que con ocasión de la emergencia sanitaria pues sus ingresos, sus recursos se empezaron a ver significativamente afectados, y eso generó que pues desafortunadamente no pudieran o se vieran de una u otra manera afectada esa capacidad para seguir manteniendo a los trabajadores. Pero como una de las premisas del gobierno nacional con ocasión de la emergencia sanitaria era que se siguieran manteniendo los puestos de trabajo, pues lo que hace el gobierno es entregarle a la UGPP la responsabilidad de empezar a estructurar los programas o empezar a aplicar más bien cómo se deberían adelantar los programas de ayuda del gobierno, y es desde allí donde conocemos estos programas como el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, el Programa de Apoyo al Pago de la Prima que se denominó el PAP, un programa que se generó para aquellos trabajadores a los que se les había tenido que suspender el contrato de trabajo, que se denominó de esa manera, Programa de Apoyo a los Trabajadores con Suspensión Temporal del Contrato. Tenemos allí también otros programas que se generaron, como el derivado del Plan Nacional de Desarrollo, que se aprovechó para incentivar la generación de empleo el año pasado, que fue la estrategia Sacúdete, generación de empleo en los jóvenes entre 18 y 28 años, y luego que con la ley 2155 se establecen una serie de programas de apoyo también del gobierno, más concentrados. El primero de ellos, el PAEF, pero concentrado para las micro y pequeñas empresas,
o micro y pequeños empleadores, más bien, el programa de apoyo al paro, a aquellas empresas que se vieron afectadas por el paro nacional de los meses de mayo y junio del 2021. El gobierno generó un programa de apoyo para que estas empresas pudieran beneficiarse con unos recursos si habían logrado mantener sus trabajadores durante esas vigencias, y también el programa de apoyo a la generación de empleo, un programa que está vigente, un programa que permite apoyar a todas aquellas empresas, empleadores que estén generando nuevos puestos de trabajo, y que a través de la generación de esos nuevos puestos de trabajo, si son jóvenes entre 18 y 28 años, puedan recibir un 25% de un salario mínimo. Si son ya personas mayores de 28 años, si son mujeres, que puedan recibir el 15% de un salario mínimo, y si son hombres, que puedan recibir el 10% de un salario mínimo, siempre y cuando hayan tenido un incremento del número de trabajadores del periodo de marzo del 2021 frente a el periodo en el que se vayan a postular. Y vale aquí la pena, la cuña, que me salgo aquí un poquito del temario, pero es importante tener en cuenta que si ustedes han contratado nuevos trabajadores en este lapso de tiempo, desde marzo podríamos decir desde abril del 2021 hasta la fecha, y han venido contratando nuevos trabajadores, es decir, que han incrementado el número de trabajadores que tenían en marzo frente a los que tienen hoy en día, pues podrán efectivamente cobijarse de este beneficio con las próximas postulaciones que inician a partir del próximo 17 de marzo y van hasta el 24 de marzo, postulaciones que se hacen a través de las entidades financieras y en las cuales ustedes podrán recibir, como les decía, un 25, un 15 o un 10% de un salario mínimo, dependiendo del trabajador que hayan contratado, si es entre 18 y 28 años o si es mayor de 28 años, mujeres u hombres que tengan cotizaciones no mayores a 3 salarios mínimos. Entonces, toda esta estructura básicamente es para que tengamos muy presente este ejercicio de todo lo que hace la UGPP, ¿sí? Y de todas las diferentes acciones que ha venido adelantando y cómo ha venido consolidando todo ese posicionamiento. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque tenemos que ver que la seguridad social es más que un tributo. Nosotros como UGPP siempre estamos atentos y estamos diciendo, usted deje de ver la seguridad. Si nosotros vemos la seguridad social como un tributo, lo vemos siempre todo muy costoso, todo imposible, todo siempre va a ser muy difícil. Pero realmente la seguridad social es una cobertura de riesgos. Cuando yo pago seguridad social por mis trabajadores, lo que estoy haciendo es cubriendo las contingencias que se le puedan presentar a mis trabajadores y que al final del día redundan en una tranquilidad para mí como empleador de que estoy haciendo las cosas bien y que ese problema que me podría generar por ese lado no lo voy a tener nunca. Entonces, básicamente aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos aportes en salud, pues estamos dando la cobertura médica de los trabajadores, estamos dando esa posibilidad de que esos trabajadores puedan acceder a unos servicios de calidad, ¿cierto? Cada vez mejores. Habrán algunas circunstancias difíciles, pero en su generalidad, digamos que tenemos un plan obligatorio de salud muy amplio, demasiado amplio, dicen muchos estudiosos de la materia frente a la realidad de otros países, tenemos también esa posibilidad no solamente de recibir un servicio, una cobertura médica, sino de tener la tranquilidad de que si como trabajador, como cotizante, llego a tener una incapacidad igual o superior a un día, igual o superior a 2 días, superior a 2 días, pues voy a tener un reconocimiento económico equivalente al valor de la cotización que se haga a los aportes. Cuando hablamos de salud, pues, de pensión, pues básicamente lo que estamos asegurando son los riesgos o lo que pensamos normalmente es que estamos asegurando los riesgos para la vejez, ¿cierto? Pero realmente nosotros cuando hacemos aportes a pensión, lo que hacemos es
lo que hacemos es darle una cobertura también a otros riesgos, como son los riesgos de muerte y de invalidez, ¿cierto? Entonces, pues básicamente lo que uno tendría que evaluar es lo que uno tendría que evaluar es efectivamente si está teniendo muy claro eso, porque eso es una tranquilidad muy grande que se genera saber que después de 50 semanas cotizadas, si yo en los últimos 3 años he cotizado más de 50 semanas, pues voy a tener ese acceso, esa cobertura a esos seguros, si así lo queremos llamar, por enfermedades catastróficas, invalidez, estas dos que sean determinadas en un 50%, que se reduzcan un 50% más la capacidad laboral del trabajador, y pues la muerte, pues la tranquilidad de dejar asegurada a su familia con un reconocimiento económico en caso de falta de la persona. En ese sentido, pues también es importante complementar esas coberturas que son inherentes a las personas, ¿cierto? Yo digo la cobertura que uno tiene que también tener como empleador, donde al pagar los riesgos laborales lo que hace es trasladar esa responsabilidad que podría uno tener de acuerdo con el entorno laboral, con la actividad que desarrolla mi trabajador, trasladársela a una aseguradora para que ella cubra cualquier contingencia que se pueda presentar por una enfermedad, por un accidente laboral, y que todo tiene ahí una cobertura, las enfermedades, la incapacidad por una enfermedad laboral, los programas de rehabilitación de este trabajador para poder volver a estar en óptimas condiciones, en el caso de los accidentes donde hay una desmembración, entonces también tenemos allí cobertura, también tenemos cobertura en caso de una invalidez ocasionada por un accidente, una discapacidad. Si tenemos desafortunadamente la muerte del trabajador, también vamos a tener allí una cobertura ampliada. Entonces, creo que este análisis o este entorno de el pagar riesgos laborales, donde tengo que pagar entre un 0.522% o un 6.96% del valor del ingreso base de cotización de ese trabajador, pues al final del día termina siendo un valor muy pequeño frente a la cobertura que puedo llegar a tener por un trabajador en este sentido, frente a cualquier riesgo. Y por otra parte, por último, lo que vemos nosotros es que se aporte a las cajas de compensación familiar cuando se tenga esa responsabilidad como empleadores de hacer este aporte. ¿Por qué? Porque también es importante uno decir, oiga, el trabajador necesita tener aspectos que le ayuden a tener una percepción de una mejor calidad de vida, ¿cierto? Y eso pues se hace a través de las cajas de compensación, que ofrecen servicios de salud, que ofrecen servicios de educación, muchas cajas de compensación. Sus colegios son altamente demandados por la calidad de la educación de los colegios, la recreación, la cultura, turismo, deporte, vivienda, crédito. Hoy en día hay algo muy interesante, que es un programa que se llama Cajas Sin Fronteras, en el cual algunas cajas de compensación han venido haciendo un ejercicio de prestar un servicio extendido, es decir, yo estoy en una caja de compensación de Bogotá, pero yo quiero ir al eje cafetero y mi caja de compensación no tiene un centro vacacional en el eje cafetero, pero hay otra caja de compensación que sí lo tiene, entonces yo puedo ir a esa otra caja de compensación y me van a prestar el servicio como si yo estuviese en mi propia caja de compensación, respetándome la categoría que tengo de acuerdo con los ingresos, dándome las mismas tarifas que ellos tienen para sus categorías. Entonces, esta posibilidad ampliada de poder brindar esa calidad de vida a los trabajadores, pues es algo que los empleadores tenemos que tener en el radar, y nos tiene que dar una satisfacción de hacer las cosas correctamente que nos permiten hacer este ejercicio.
Y básicamente, entonces, en ese ejercicio de ese propósito que tenemos, o sea, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el objetivo que tenemos, pues hay que hacer algo que es empezar a hacer unos análisis de información y hacer unos análisis para identificar posibles conductas que se estén generando en los aportes. Somos muy conscientes, y como UGPP siempre le hemos dicho, que en buena parte de las situaciones que se presentan con los empleadores no se dan porque el empleador tenga una plena conciencia de que está cometiendo una conducta de evasión. Realmente muchas veces es porque hay una confusión en los marcos normativos, porque no hubo un entendimiento adecuado de todos los aspectos que están allí establecidos en las normas relacionadas con los aportes al sistema de la protección social. Hay marcos normativos dispersos. Hoy por hoy seguimos generando debates en normas que están escritas en el Código Sustantivo del Trabajo, y que si vemos el Código Sustantivo del Trabajo estamos hablando de hace más de 50 años que está escrito, y todavía tenemos debates y tenemos discusiones con la Ley 50 del año 90, las repercusiones que tuvo esa ley en los aportes en la seguridad social, las reglamentaciones que han venido posterior a ella. Entonces, todo este marco normativo que es complejo, por así decirlo, pues es lo que al final del día hace que la UGPP tenga que iniciar estas acciones, ¿cierto? Y haga esas invitaciones, como les decía yo hace un momento, para que haya un cambio de comportamiento en los aportes al sistema de la protección social. Básicamente, por ejemplo, en el caso de la omisión, entonces la omisión, que es una conducta que identificamos nosotros, en la cual lo que encontramos es que no se ha cumplido con esa obligación de afiliar o con esa obligación de vincular a un trabajador como corresponde. Hay un error muy frecuente que se genera aquí en las empresas principalmente, y es con los aprendices SENA. Los aprendices SENA, y vamos a ir ya aquí, ustedes van a ir ya tomando ahí nota de algunos tips que yo les voy dando ahí donde encontramos los errores, que ese es el objetivo del día de hoy en este rato. Entonces, cuando nosotros identificamos los aprendices SENA, estamos identificando que hay aprendices SENA que terminan su etapa lectiva y van a iniciar su etapa productiva, pero esa situación, ese cambio de etapa lectiva a etapa productiva se da en una fase intermedia del mes, ¿cierto? O sea, en una fracción de mes. Y ahí muchas veces se crea el gran conflicto para los empleadores porque dicen, venga, pero ¿qué hago? Yo lo traía como etapa lectiva, pero ahora ¿cómo hago para pasarlo a etapa productiva? Entonces, a veces se piensa que podemos estar un poco tranquilos y decir, no, pues dejémoslo este mes, pues igual empieza la etapa productiva el 25, entonces empecemos más bien la cotización de la etapa productiva desde el otro mes, ¿cierto? Desde el mes siguiente. Y entonces, ¿eso qué nos genera? Que haya una omisión, ¿cierto?, de ese trabajador a la cotización a un subsistema que es el subsistema de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque básicamente usted lo que tendría que garantizar es que efectivamente ese trabajador tenga la cobertura a riesgos laborales desde el momento en el que hubo ese cambio de etapa lectiva a etapa productiva. ¿Qué tocaría hacer ahí? Pues una novedad de retiro de etapa lectiva, una novedad de ingreso en etapa productiva, hacer el proceso de afiliación a riesgos laborales. Y si eso no se hace, ustedes dirán, ¿y cómo la UGPP se da cuenta de eso? Pues muy fácil. Yo hoy le pregunto al SENA y le digo, oiga, tengo este aportante aquí que tiene unos aprendices SENA, díganme usted cuándo estaban las fracciones, cuándo terminaban las etapas lectivas, cuándo empezaba la etapa productiva, y si veo allí una inconsistencia, pues entonces es donde les digo, oiga, hay una conducta de omisión en la afiliación a riesgos laborales, ¿cierto? Pero también se da cuando termina su etapa productiva y muchas veces lo contratamos directamente por la empresa. ¿Por qué? Porque también nos pasa lo mismo. Usted, nos hemos dado cuenta, o eso es lo que nos han dicho los
los empleadores nos dicen, mire, la verdad es que a mí se me fue el radar porque el muchacho como era tan bueno, tan piloso, faltándole por allá como 2 meses para que terminara su etapa productiva, yo lo aseguré y le dije, no, yo necesito que usted se quede aquí trabajando conmigo y en ese sentido, pues yo necesito que ustedes, yo necesito que ustedes me hagan el favor de empezar a hacer todo el proceso de, de, de vinculación, ¿cierto? Ya como trabajador directo. Entonces decimos muchas veces al trabajador, no, fresco, usted ya quédese acá, que usted ya lo vamos a contratar pues directamente con la empresa. Entonces, perfecto, eso está perfecto, eso está muy bien. Y básicamente lo que sucede en ese caso es que yo inicio con todo ese proceso de la legalización en el entorno de la relación interna con el trabajador y ya incluso para asegurar al trabajador le empiezo a pagar lo que le debería ya pagar pues como trabajador directamente de la empresa. Y en esos casos se nos olvida la afiliación. Entonces este aprendiz del SENA en etapa productiva termina 1 o 2 meses cotizándole como etapa productiva, 2 meses más o 3 meses más, lo hemos encontrado y ya es empleado de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, son errores, somos conscientes y decimos nadie tenía la intención de evadir porque mire, lo formalizaron y toda la cosa, pero se les olvidó afiliarlo a pensión, se les olvidó afiliarlo a caja de compensación y pues por ende la afiliación que tenía como aprendiz del SENA en etapa productiva pues no es real, la afiliación de salud, la afiliación en riesgos, entonces se está generando unas conductas allí que pueden al final del día generar hallazgos y pues por ende ajustes en los procesos de determinación. Asimismo, pues encontramos conductas de mora, que se nos generan también esas conductas de mora en las cuales, pues básicamente una conducta de mora se genera porque no se paga la seguridad social de un trabajador. Y hemos encontrado casos en los que los aportantes nos dicen, pero oiga, ¿cómo así? Si yo pago la seguridad social por todos mis trabajadores, ¿usted cómo me va a decir, señor UGPP, que hay un trabajador que tiene cédula 270 que yo no le estoy pagando seguridad social? Y nosotros decimos, sí, mire, yo hoy miro la planilla integral de liquidación de aportes y aquí no me aparece este trabajador que usted le esté haciendo pagos, ¿cierto? Yo hoy miro las afiliaciones y voy y miro la planilla y digo, no, pues ese señor no le aparecen pagos. Y entonces usted dice, pero tan raro. Entonces, claro, cuando usted va a mirar la planilla, resulta que usted no pagó por ese trabajador porque omitió el pago por ese trabajador por el sencillo hecho de haber pagado con una cédula que no era la que correspondía. Entonces usted, en vez de pagar por la cédula 270, terminó pagando por la cédula 279 y efectivamente pues eso fue un error y entonces todos los recursos se fueron allá a otro trabajador, ¿cierto? ¿Usted lo hizo de mala fe? No, se equivocó en un número y como muchas veces la seguridad social nosotros somos copy-paste, entonces desafortunadamente estos errores se nos generan. En el caso de la inexactitud, pues bueno, ahí ya empieza esa situación compleja de muchas veces estar la interpretación normativa, el aplicar correctamente los factores que hacen parte de la construcción del ingreso base de cotización y que al final del día son los que redundan en todo este proceso de distorsión frente a las normas de seguridad social. Entonces, pues básicamente este es el ejercicio que tenemos que tener, este es el ejercicio que hacemos nosotros como UGPP para efectivamente garantizar que se esté cumpliendo correctamente. ¿Y cómo lo hacen, cómo lo comunicamos? Pues ya básicamente se los he dicho, con acciones de sensibilización, ¿cierto? Acciones de capacitación que normalmente
hacemos como estos ejercicios en los cuales buscamos estas alianzas estratégicas para llegar a ustedes, para poder compartir con ustedes estos temas, estos temarios, a través de esas acciones persuasivas que, como les he venido diciendo, pues básicamente es ese ejercicio que estamos buscando permanentemente que se haga, ¿cierto? Que se haga con los trabajadores, con los empleadores, perdón, para decirles, mire, alertarlos, oiga, tengan cuidado, miren, tengan precaución, no vayan a cometer estos errores que posiblemente generan esos hallazgos, bueno, etcétera, ¿cierto? Y las acciones de fiscalización. ¿Por qué? Porque al final del día, si yo paso por estas tres partes, no quiere decir que si ustedes hoy estuvieron en una acción de sensibilización, capacitación, entonces ya los tenemos en el radar. No, eso no es así. Las acciones persuasivas se construyen de análisis de información. Ustedes dirán, venga, pero ¿qué información analiza esta gente? Pues mire, analizamos la planilla integrada de liquidación de aportes con el resto de información que tenemos, a la que tenemos acceso. ¿Cuál información tenemos acceso? Tenemos acceso a información tributaria, tenemos acceso a información dentro de la tributaria, la exógena, tenemos información a las administradoras del sistema, tenemos información del SENA, por ejemplo, en el caso de afiliaciones, tenemos información de las entidades territoriales, de las notarías, tenemos información de diversas fuentes que nos permiten a nosotros construir indicios de evasión de aportes al sistema de la protección social. Y tenemos acciones de fiscalización. Estas acciones de fiscalización, sin duda, son unas acciones que es a lo que no queremos llegar, pero es a lo que tenemos que llegar, ¿cierto? ¿Cómo es esto? Pues ustedes dirán, pero ¿por qué, si ustedes los crearon para fiscalizar, por qué no quieren llegar a la fiscalización? Porque es que la fiscalización es un proceso demasiado complejo. Yo no sé, tal vez alguno de los que esté acá ha estado o esté en un proceso de fiscalización y a veces esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque empieza a haber una discusión de parte y parte, ustedes tienen que preparar información, tienen que preparar una cantidad de pruebas, tienen que preparar una cantidad de documentos, un detallado de la nómina, bueno, etcétera. Entonces, pues básicamente usted empieza a decir, esto es muy complejo, solamente presentar la información, y luego empieza la UGPP a hacer todo el proceso de análisis, revisión de esa información, para que después usted entonces llegue a efectivamente tener que presentar una respuesta, tener que presentar unas objeciones, empezar a defenderse, y entonces usted no está de acuerdo por esto, pero yo le digo, me presenta tal prueba, yo le digo, mire, esa prueba pues para mí no es suficiente, entonces usted vaya y busque más pruebas para ver cómo puede efectivamente probar o robustecer esa defensa que está presentando, ¿sí? Entonces, esto hace que sea no difícil, pero sí desgastante y sí de tiempo largo, ¿cierto? Entonces, son procesos, como lo decíamos, que son bastante largos, son bastante complejos, son muy detallados, porque acá tenemos nosotros que mirar, por ejemplo, en el caso de los empleadores, trabajador por trabajador, mes por mes, pago por pago, novedad por novedad. Entonces, eso empieza a ser muy, muy, muy complejo todo este proceso. Entonces, la invitación aquí es a que tengan mucho cuidado, que atiendan mucho esas acciones persuasivas, y que parte, pues, en este ejercicio que estamos haciendo, pues es eso, que ustedes conozcan qué es lo que hacemos nosotros, cómo liquidamos nosotros esas bases de cotización, para que ustedes efectivamente puedan mitigar ese riesgo de ser sujetos de fiscalización en algún momento, ¿vale? Bueno, entonces, pues ese es el ejercicio que queremos hacer,
¿cierto? Ese es el ejercicio que nos gusta y que buscamos que se pueda hacer para que ustedes efectivamente puedan interiorizar cómo es esto de la construcción del ingreso base de cotización. Y bueno, y entrando en este ámbito amplio del ingreso base de cotización, pues, ¿qué es este ingreso base de cotización? ¿Qué es el ingreso base de cotización? Es la pregunta que uno normalmente se hace. Yo siempre digo que el ingreso base de cotización es un valor frío. Es un valor frío, ¿por qué? Porque pues es el resultado de algo, ¿sí? Pero lo interesante no es ese IBC, lo interesante es cómo hago para llegar a ese IBC, ¿cierto? ¿Y ese IBC para qué me sirve? Pues es un IBC, la base de cotización es un valor de referencia que voy a tener yo que tener en cuenta para poder aplicar unos porcentajes de cotización que están definidos por la ley. Sabemos que en salud es el 12.5%, que en pensiones es el 16%, que en riesgos laborales es entre el 0.522 y el 6.96, de que va a depender del riesgo al que esté expuesto el trabajador o el riesgo que tenga la empresa. Tenemos que tener claro que el aporte de caja de compensación es el 4%, que el porcentaje es, si tengo que pagar SENA y IPF, es del 2 y el 3% respectivamente. Entonces, pues el IBC me sirve para eso, para poder aplicar unos porcentajes y hacer una cotización. Entonces, es el primer mito, y aquí creo que lo que uno tiene que tener en cuenta es que uno a veces dice, no, es que yo tengo que cotizar por todo lo que le pague el trabajador. Y no, no es cierto que yo tenga que cotizar por todo lo que le pague el trabajador. Realmente tengo que cotizar por el resultado de lo que le pague al trabajador, y eso que le pago al trabajador, que es lo que me ayuda a conformar el ingreso base de cotización, pues es el producto de unos pagos salariales, unos pagos no salariales y unas novedades. Básicamente, esos son los componentes generales que uno debería decir tiene el ingreso base de cotización, ¿cierto? Entonces miramos cada uno de esos componentes y entonces decimos, ok, entonces los pagos salariales. ¿Qué son los pagos salariales? Entonces los pagos salariales, nos dice el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que es todo lo que le doy al trabajador en dinero, en especie, como retribución directa del servicio. Miren esto tan interesante. A mí me gusta desmenuzar un poquito este artículo 127 porque tienen cosas muy interesantes que uno tiene que reflexionar. Y es lo primero, es decir, todo lo que le doy en dinero o en especie. Muchas veces pensamos que lo único que hace parte de la base de cotización es lo que le doy en dinero al trabajador, es decir, lo que sale en ese comprobante de nómina que le entregamos mensualmente a los trabajadores. Y no es así, eso no es cierto. Puede ser que yo le esté retribuyendo cosas en especie a ese trabajador, pero que sean contraprestación directa del servicio, ¿cierto? Que sean parte de ese, de lo que hace el trabajador, que le estoy dando en especie algo que representa o que retribuye eso que hizo el trabajador. Y es por eso que en esta segunda parte de este artículo 127 dice, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. Quiere decir esto que yo puedo llamar un pago como quiera llamarlo, ¿sí? A mí no me tiene que importar, incluso yo siempre lo he dicho, no me tiene que importar cómo yo llamo el pago, ¿sí? ¿Qué nombre le coloco al pago? Lo que debe importar realmente es cuál es la naturaleza del pago, qué es lo que origina ese pago que le hago a ese trabajador. Y cuando yo hago ese ejercicio, pues yo ya puedo empezar a decir, ok, esto es muy interesante porque yo ya empiezo a analizar que estos pagos, ¿cierto? Yo empiezo a analizar que este pago retribuye el servicio de ese trabajador. Porque, y uno muchas veces dice, pero venga, ¿cómo hago para medir, para saber si retribuye o no retribuye el servicio? Yo lo digo de una forma muy sencilla y es, evalúe si usted le está dando eso y a cambio de eso ese trabajador le está dando algo a usted que genera un beneficio para usted como empleador, ¿cierto? Para usted como empleador. Bien sea un beneficio para el cumplimiento de sus objetivos, ¿cierto? O para el cumplimiento de sus objetivos, digamos que misionales o el objetivo de su negocio, ¿cierto? Y por ende le ayuda a generar más ingresos a usted, o
le está ayudando pues para que el negocio pueda estar funcionando en orden, ¿cierto? Porque uno diría, no, entonces siendo así, pues solamente sería salario todo lo que yo le dé a los vendedores, porque, pues ese es el que me ayuda a generar ingreso, ¿cierto? No, pero es que puede ser que la persona que liquida los impuestos también ayuda pues para que el negocio, para que la empresa pues esté en orden. Entonces, en ese sentido, tengo que hacer esa evaluación y decir, oiga, es no solamente lo que el salario es para que me ayude a generar más ingresos, sino también para que me ayude a mantener todo en orden. Es por eso que se tiene allí en cuenta, por ejemplo, las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario, de las horas extras, ¿cierto? Porcentaje sobre ventas, comisiones, todo eso es salario. Y ahí lo dice taxativamente el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, es un ejercicio que tenemos que tener presente, ¿cierto? Cada vez que vayamos a definir un valor de un pago, ustedes que potencialmente utilizan un software de nómina o están pensando en utilizar un software de nómina y en su parametrización ustedes tienen que definir eso. O sea, venga, este pago que tiene estas características, si tiene estas características es salarial, si no tiene esas características, entonces evaluaremos qué vamos a hacer con ese pago. Por otra parte, tenemos otros pagos que son no salariales. Digamos que allí, pues, por ende, nos podríamos ir al artículo de referencia de lo que se dice que son pagos no salariales, y es el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Y en este artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, si ustedes lo revisan, lo leen ahí, este artículo 128 podríamos decir que se divide en 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? Se divide en una primera parte que nos diría, digamos que no está en ese orden, pero para ponerlo un poquito más en contexto, diríamos las prestaciones sociales de los títulos 8º y 9º del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones sociales que están ahí? Las generales son las cesantías, los intereses de cesantías, las dotaciones, ¿cierto? Incapacidad, todo eso son pagos no salariales. ¿Sí? Entonces, ok, entonces todos esos pagos son no salariales. Bien, perfecto. ¿Qué más son pagos no salariales? Son pagos no salariales lo que le doy en dinero o en especie al trabajador, no para que pueda cumplir a cabalidad sus funciones, ¿sí? Eso también es un pago no para su beneficio ni para incrementar su patrimonio, sino para que éste pueda desarrollar a cabalidad sus funciones. Entonces ahí nos hablan de los gastos de representación, nos hablan de los medios de transporte, es decir, todo aquel pago que yo le doy al trabajador para que éste pueda desarrollar a cabalidad esas funciones por las cuales yo lo he contratado. Por ejemplo, al gerente yo lo contraté pues para que haga relaciones laborales, relaciones comerciales también, y haga contactos y no sé qué cosa, y represente a la empresa. Entonces yo le doy unos gastos de representación. Entonces eso me dice la norma, no son salariales, ¿cierto? Me dice que si yo tengo una persona un vendedor, que yo le he dispuesto a ese vendedor un reconocimiento o le doy un vehículo para que este vendedor pueda ir a hacer todo su tema de sus actividades de promoción de los artículos y de los productos de la empresa, no sé qué cosa, pues entonces ese trabajador yo le doy algo que es para que desarrolle sus funciones, y eso es un medio de transporte, ¿cierto? Y otra serie de gastos que están allí compilados en este artículo 128 que permiten definir, esos son pagos que son para que el trabajador pueda desarrollar a cabalidad sus funciones. Entonces, ese es otro ítem que tenemos ahí. Hay otro ítem que nos dice, tampoco serán pagos no salariales lo que recibe el trabajador de manera ocasional y por mera liberalidad, ¿cierto? Como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria. Entonces uno diría, ok, entonces todo lo que le doy de manera ocasional y por mera liberalidad. ¿Qué es eso de manera ocasional y por mera liberalidad? Entonces básicamente uno lo que diría es, son mera liberalidad, son todos esos pagos que yo le doy a un trabajador para que
todos aquellos pagos que yo le doy como empleador a un trabajador por voluntad del empleador, ¿cierto? Es decir, yo quiero darle ese pago al trabajador, el trabajador ni se espera que yo le voy a dar ese pago, yo quiero darle ese pago a ese trabajador y en ese sentido hay una mera liberalidad, ¿sí? Eso es, yo creo que es lo principal que uno tendría que tener acá. Ahora bien, la norma es muy clara acá y me dice bonificación, pagos por manera ocasional y por mera liberalidad, o sea, me pone una conjunción, es una condición que tiene que cumplir las dos situaciones, ocasional y mera liberalidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla también de ocasionalidad, uno empieza a decir, ah, venga, ¿qué es ocasionalidad? Entonces, por allá hay una sentencia muy interesante, hay un concepto del Consejo de Estado más bien que es muy interesante, y que dice, oiga, que se generen en eventos excepcionales, inusuales, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando empezamos a hablar de esto, pues son pagos que son a voluntad del empleador, ¿cierto? El empleador hoy quiso darle esto a un grupo de trabajadores, ¿cierto? Y lo quiso dar hoy, pero no quiere decir que mañana, que pasado mañana, que en un mes, que en 2 meses y que todos los meses lo quiera dar. ¿Por qué? Porque incluso hay normas que ya nos hablan, incluso hablando y atando esto un poquito con la contabilidad y las normas de información financiera, que nos hablan de que cuando hay pagos que son reiterados, es decir, que usted ya, el trabajador, el colaborador ya cree que va a seguir recibiendo esos pagos. Es decir, prácticamente el empleador se condiciona a dar con una cierta habitualidad esos pagos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí es a donde se nos generan bastantes situaciones de conflicto. Y está este concepto específico, bonificaciones o gratificaciones ocasionales. Entonces, nos dice aquí, oiga, usted le puede dar una bonificación o una gratificación ocasional a un trabajador, ¿cierto? Pero usted, si se la da, ¿qué pasa si usted le da una bonificación, una gratificación habitual a ese trabajador? Entonces, algunos dirían, ah, no, pues yo la coloco con otra parte que está en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que me dice que pueden haber beneficios o auxilios habituales u ocasionales que estén acordados, siempre y cuando estén acordados y dispongan expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, ¿cierto? Entonces usted se podría haber tentado y hemos escuchado muchas veces que hay muchos asesores que le dicen a la gente, oiga, es que usted puede suscribir beneficios o auxilios habituales o ocasionales, ¿sí? Y ahí meta las bonificaciones, entonces usted la paga habitualmente, pero usted lo hizo porque usted, eso es un beneficio. Pero miren que no podemos olvidarnos lo que dice el artículo 127, que está un artículo más atrás, y nos dice, las bonificaciones habituales son salario. Entonces uno dice, ah, pues entonces esto ya empiezo yo aquí a atar cabos, ¿cierto? Y empiezo a decir, ah, no, espéreme, porque yo no puedo decir entonces que toda bonificación, que yo le puedo dar una bonificación todos los meses y la puedo marcar como una bonificación no salarial. Entonces tengo que tener mucho cuidado con esto y tengo que ajustar esto a la realidad de esa situación. Entonces, por eso me gusta mencionar este artículo 128 y empezar a tal. Entonces uno diría, ah, bueno, entonces sí, pero sí le puedo dar beneficios o auxilios, sí, claro, y esos pueden ser habituales, sí, claro, pueden ser ocasionales, sí, claro, pero tienen que cumplir dos condiciones. Y miren que aquí lo dice taxativamente, tienen que cumplir dos condiciones. O la primera es que estén acordados, ¿qué quiere decir? Que ya no es mera liberalidad del empleador dárselo al trabajador. Aquí el empleador tiene que decirle al trabajador que si ese trabajador quiere recibir algo y el trabajador tiene que contestar que sí quiere recibir ese algo, ¿cierto? Eso es importante. El empleador, oiga, ¿usted quiere recibir algo? Y el trabajador debe responder, sí, yo quiero recibir. Entonces eso es acordado. Y lo segundo es que ya que se lo pusieron de acuerdo, tienen que poner las condiciones. Entonces, ok, pero entonces acuérdese que esto que le voy a dar, que vuelve y juega, puede ser en dinero o en especie, y aquí vuelve a jugar el tema del dinero o en especie, tiene que ser expresamente decir que no constituye salario, ¿sí? Y lo dice ahí que en dinero o en especie, o sea, es que le voy a dar esto es que le voy a dar unos bonos de alimentación, unos bonos o Odexo
para que usted compre pague en restaurantes, en el restaurante que usted quiera, yo le voy a dar una tiquetera de bonos por tanto en el mes. Entonces usted diría, no, pues es que eso le estoy dando en especie. No, entonces yo no le voy a dar bonos, sino que usted tiene derecho a ir al restaurante aquí en la esquina todos los días y pedir el almuerzo ahí, el almuerzo por tanto. Y entonces algunas empresas le dicen, no, pero entonces yo le doy el almuerzo, usted va a la esquina y compra el almuerzo, ¿cierto? Pero entonces usted tiene que dar 1.000 pesos del almuerzo. Otros dicen, no, 2.000, otros dicen 5.000, otros, ¿sí? O puede ser que le den todo el almuerzo, ¿cierto? Entonces usted dice, entonces espéreme, ¿eso es un beneficio? Sí, es un beneficio. El trabajador sabe que le va a entregar ese beneficio, tiene que saber, claro, y tiene que estar de acuerdo en que quiere recibir ese beneficio. Y, venga, y dijimos que eso era no salarial, sí, dijimos que no era salarial, pero es que es en especie, entonces lo tengo que tener en cuenta, sí, lo tengo que tener. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, ¿por qué? Porque eso es lo que analiza, lo que revisa la UGPP, ¿cierto? Esas son las validaciones. Y en ese sentido, pues la invitación siempre es a que eso esté por escrito, que esté usted expresamente diciéndole, oiga, esto constituye salario en dinero o en especie, esto está por escrito, etcétera, etcétera. Eso, y hay otro componente que también tendremos allí que evaluar, que son las bonificaciones de retiro, la terminación de contrato. Esa es otra situación que se puede generar para el pago. ¿Y todo esto por qué? Básicamente este artículo 128 podríamos decantar que pues es el artículo que por excelencia se habla, que es el de lo que dice que no constituye salario. ¿Y para qué es importante saber esto qué constituye y qué no constituye salario? Porque hay una variable que para la determinación del ingreso de base de cotización es muy importante y es lo que dispone el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, que básicamente lo que dice es que me debe o debo más bien estar analizando del total de esos pagos no salariales cuánto excede el 40% del total de la remuneración. Entonces ahorita vamos a ver un poquito esos otros conceptos. Y hay otro componente que también es muy importante y son las novedades. Entonces básicamente estas novedades, ¿qué son? Estas novedades son ausentismos, ¿cierto? Uno tiene que entender las novedades como los ausentismos. ¿Cuáles son los tipos de ausentismos que se pueden presentar? Son incapacidades, entonces cuando un trabajador tiene una incapacidad, pues la relación laboral está vigente, la relación laboral continúa, pero hay una incapacidad y como hay una incapacidad, pues yo tengo un ausentismo y ante ese ausentismo, pues tengo que hacer algo al momento de liquidar la base de cotización. Las licencias remuneradas es otro ausentismo, las licencias no remuneradas, las vacaciones disfrutadas, no todas las vacaciones, solo las vacaciones disfrutadas, las huelgas también son ausentismos y otras contingencias que se puedan presentar en la relación laboral. Entonces, suspensión temporal del contrato, bueno, ya los conocemos allí, situaciones que se puedan presentar en las cuales básicamente hay una continuidad del contrato, hay un contrato que está vigente, pero el trabajador no está prestando su servicio al empleador y en ese sentido, pues no tendría ningún sentido que el empleador asuma todo el costo de la seguridad social, ¿cierto? Y para fiscales por un trabajador que no está prestando su servicio. Entonces, en ese sentido, y teniendo claro podríamos decir, esos conceptos, esos criterios del ingreso, esos parámetros o pilares del ingreso base de cotización, lo que podríamos decir es que cuando vamos a hablar o a construir ingresos base de cotización, tenemos que básicamente tener claro que hay dos ingresos base de cotización. Miren lo interesante, normalmente hemos tenido en nuestra cabeza que solo hay un ingreso base de cotización y como les decía yo ahorita en el comienzo, es que el ingreso base de cotización es el valor resultante para yo hacer unos aportes a seguridad social. Y muchas veces ahí empiezan los problemas, ¿por qué? Porque si usted se queda solamente con el concepto de que solo hay un ingreso base de cotización, pues trata de apuntarle a que los ingresos base de cotización para hacer aportes a todos los subsistemas tienen que darle exactamente lo mismo. Y ahí está el primero de los errores. No tienen que ser exactamente igual. En principio,
usted puede tener dos ingresos base de cotización diferentes, ¿sí? ¿Por qué en principio usted puede tener dos bases de cotización diferentes? Por los componentes del ingreso base de cotización. Entonces, el ingreso base de cotización de seguridad social, ¿cierto? Que son los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales. Ese ingreso base de cotización, pues no es más sino la suma del total de los pagos salariales, ¿sí? Más el total de los pagos no salariales que exceden el 40% del total remunerado, más el cálculo de las novedades del periodo. Entonces, miren, los pagos salariales, pues es un valor que es transversal. Podemos decir que para los dos IBC de Seguridad Social y el IBC de Parafiscales, pues es transversal. Pero miremos que el total de los pagos no salariales que exceden el 40% del total remunerado, es decir, que de todos esos pagos no salariales, ¿cuáles pagos no salariales? Los que veíamos aquí atrásito, de los pagos de los beneficios o auxilios habituales ocasionales, y ahí estamos en una discusión, y se los tengo que decir, no se ha decantado todavía, si estos pagos de manera ocasional y por mera liberalidad también se tendrían que incorporar allí. Pero en el caso de esos dos tipos de pagos, ¿cierto? Principalmente, pues esos pagos, la suma de todo lo que yo le dé al trabajador por esos conceptos de pago, yo los tengo que evaluar para ver cuánto excede el 40% del total remunerado. Y ese resultado, pues será lo que me afecta el ingreso base de cotización. Entonces, miren que es importante uno decir, entonces tengo que tener en cuenta todos los pagos no salariales de los componentes que les mencioné, y básicamente de esos pagos no salariales, pues tengo que ¿qué hacer? Pues tengo que entrar a validar si efectivamente exceden o no el 40% del total remunerado. Y el otro componente es el cálculo de las novedades del periodo. ¿Cuál es el cálculo de las novedades del periodo? Pues eso que acabamos de ver ahorita, esas novedades, esos ausentismos. Pero entonces miren que aquí pasa una cosa muy interesante. La norma me dice que yo tengo que cotizar a Seguridad Social, Salud, Pensión y Riesgos, ¿cierto? Por la suma de los pagos salariales y la suma de los pagos no salariales que exceden el 40% del total remunerado. Pero cuando se presente una novedad, yo no tengo que tener en cuenta ese valor de esa novedad para efectos, o yo más bien, cuando hay un ausentismo, pues yo no estoy obligado como empleador a hacer cotizaciones a riesgos laborales. Entonces, en ese sentido, pues si uno entra a valorar, usted diría, ¿cómo así? Entonces, espérenme un momentico. Si hay un ausentismo, no tengo la obligación de cotizar a riesgos. Quiere decir esto que ya podríamos entonces hablar de 3 ingresos base de cotización diferentes, y la respuesta es sí. Un ingreso base de cotización para salud y pensión, ¿cierto? En el cual voy a tener en cuenta los pagos salariales, lo que sea el 40%, y el cálculo de la novedad del periodo. Otro ingreso base de cotización para riesgos laborales, en el cual voy a tener en cuenta los pagos salariales y lo que sea el 40% del total remunerado. Y otro IBC para el sistema de parafiscales. ¿Por qué? Porque en el sistema de parafiscales tengo que tener en cuenta el total de los pagos salariales y el total pagado por vacaciones. ¿Qué es esto del total pagado por vacaciones? Bien que hablamos ahorita de una novedad que son las vacaciones disfrutadas. Cuando usted disfruta vacaciones, pues el trabajador está en un ausentismo, ¿cierto? Es un ausentismo y es una novedad por ser un ausentismo. Pero independientemente de ese registro, de ese ausentismo, yo tengo que hacer un cálculo de cuánto le voy a pagar a ese trabajador por esas vacaciones. Y entonces cuando hablamos de ese que le voy a pagar a ese trabajador por esas vacaciones, entonces básicamente lo que yo tengo que decir es, ok, entonces si el trabajador disfruta sus vacaciones, tengo que hacer un cálculo. Y ese valor resultante de ese cálculo, en el momento en el que yo se lo pague al trabajador, lo tengo que incluir en el IBC de parafiscales. Pero puede ser que sea unas vacaciones compensadas durante la relación laboral. Entonces, en ese caso, pues yo lo que tengo que hacer es calcular el valor que le voy a compensar en dinero por esas vacaciones y incluirlo dentro del IBC de parafiscales. Y si las vacaciones son en liquidación, producto de una terminación del contrato, la liquidación de las vacaciones producto de una terminación del contrato, entonces tengo en cuenta esas vacaciones y las voy a sumar
a este IBC de parafiscales. Entonces, miren que el valor en el IBC de parafiscales, lo que me va a hacer, lo que me va a afectar esa base de cotización en el IBC de parafiscales, va a ser el valor de lo que yo le pague al trabajador por esas vacaciones. Entonces, hay dos conceptos que son interesantes y son importantes tenerlos en cuenta, y uno es el concepto del devengado y otro es el concepto del remunerado. En el concepto del devengado, básicamente, devengado, ¿para qué me sirve ese concepto? Ese concepto se vuelve relevante con ocasión de la Ley 1607 del 2012. Esa Ley 1607 del 2012 creó el impuesto para la equidad o el famoso CREE. Y atado a ese impuesto para la equidad, creó una exoneración de aportes en salud, SENA e ICBF para aquellos empleadores que hicieran esa liquidación, esa depuración y hicieran ese pago del impuesto para la equidad. Luego, con la Ley 18 y 19 del 2016, el impuesto para la equidad vuelve y se unifica con la declaración de renta ordinaria, y lo que se dice es que allí van a haber, pues, va a haber la posibilidad de hacer una autorretención vía CREE, ¿cierto? Y queda como una autorretención. Entonces dice, la norma dice, bueno, entonces quienes hagan esa retención, quienes cumplan con esos principios, podrán acogerse aquí podrán acogerse aquí a los beneficios, ¿cierto?, de exoneración de aportes en salud, SENA e ICBF. Entonces, es importante porque con la Ley 18 y 19 del 2016 quedó definido que se pueden acoger aquellos empleadores que tengan trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Entonces, uno diría, devenguen, pero entonces, espéreme, ¿devengue es igual a IBC? ¿Devengue es igual a salario? ¿Devengue es qué? Entonces, lo que se ha definido en el análisis es que devengado es todo lo que reciba el trabajador que de una u otra forma ayude a mejorar su patrimonio o a enriquecer o a satisfacer sus necesidades. Entonces, básicamente, tenemos que en el total devengado estaría el componente del total de pagos salariales, es decir, todo lo que le doy por pagos salariales, en dinero o en especie, lo que le doy por pagos no salariales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le doy por pagos no salariales? Ya vimos. Les venía diciendo que el componente del total devengado, pues empieza a ser relevante cuando empezamos a hacer este análisis de si tengo o no la obligación de aportar a salud, SENA y CBF, ¿cierto? Porque mis trabajadores devengaron más de 10 salarios mínimos, es decir, si devengaron 10 o más salarios mínimos. Entonces, básicamente, ¿qué es? Que un trabajador a 10 salarios mínimos del 2022 tenga un devengado igual o superior a 10 millones de pesos. Entonces, ¿cómo podría uno decir eso? Bueno, entonces yo tengo un trabajador que tiene un salario de 6 millones de pesos o de 7 millones de pesos, pero tiene unos beneficios de 2 millones de pesos, ¿cierto? Y entonces yo digo, pero venga, tengo que hacer el cálculo de los beneficios de esos 2 millones de pesos el 40%, y la respuesta es no, es el valor bruto, o sea, los 2 millones de pesos. Ok, entonces 7 millones más 2 millones son 9 millones. Listo. Entonces, 9 millones está por debajo de 10 salarios mínimos, sí, perfecto. Entonces, todos los meses usted puede tener esa condición, todos los meses pueden ser un aporte menor de 10 salarios mínimos y no hay ningún problema. Un devengado, perdón. Pero resulta que este trabajador el próximo mes va a salir a disfrutar vacaciones. Y entonces yo tengo por política pagarle las vacaciones con la última nómina antes del inicio del disfrute. Y entonces yo le pago esas vacaciones, ahorita en marzo, ¿cierto? Él va a disfrutar en abril y yo paso la novedad de las vacaciones o le pago las vacaciones ahorita en marzo, que es la última nómina antes de que él inicie su disfrute. Entonces resulta, supongamos que él le va a dar 4 millones de pesos esa liquidación de las vacaciones, ¿cierto? Esos días de vacaciones le va a dar 4 millones de pesos. Entonces, ¿qué va a pasar en este escenario? Pues miren que
ya este trabajador no va a devengar 9 millones de pesos, que era lo de todos los meses, sino que va a tener aquí un componente de vacaciones pagadas, que son 4 millones de pesos más, y entonces esos 4 millones va a dar 11 millones de pesos, y, perdón, sí, 9, 4, 13 millones de pesos, y en ese caso, pues ya este trabajador, o por este trabajador, yo me saldría de esa posibilidad de exonerarme de hacer este aporte. Y esto es importante que lo tengamos claro, que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque muchos errores se nos generan allí. Nosotros hemos hecho múltiples ajustes, se generan muchos ajustes. ¿Por qué? Porque lo aportante dice, pero es que eso Pila no me lo controló. ¿Y por qué Pila no me controló eso? Entonces yo le tengo que decir, porque es que a Pila usted le registra el IBC, ¿sí? Y entonces resulta que usted le registra el IBC nomás de Pila, y entonces, pues el IBC es, ¿el IBC es qué? El IBC es eh, el IBC, pues, va a ser diferente. Entonces sería, pero son 7 millones y posiblemente, como son 7 millones que estoy registrando de IBC en salud y pensión y riesgos, entonces Pila no le va a generar ninguna alerta, ¿sí? Pero resulta que el total de vengado no fueron 7, sino el total de vengado fueron 13 millones de pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos ejercicios del total de vengado, y es importante que tengamos claridad cuáles son los principios o cuáles son los componentes de este total de vengado para que mitiguemos ese riesgo de quedar inmersos en alguno de estos errores. Activa la cámara. Listo. Entonces, pues básicamente aquí pues voy a dejarles unos ejercicios de lo que estábamos hablando ahorita del total de vengado para que ustedes los puedan estudiar. Y en el total del remunerado, el total remunerado, el principio de total remunerado que se tenía por parte de la UGPP era el producto de la suma de los totales de pagos salariales más el total de pagos no salariales, ¿cierto? Más las licencias remuneradas. Y aquí hago una observación y le coloco aquí una interrogación, porque derivado de una sentencia de unificación del Consejo de Estado, se está explorando quitar este componente para el total remunerado. Quiere decir, este componente nos hacía mucho más flexible la exoneración de los aportes. ¿Por qué? Perdón, la afectación del 40%. ¿Por qué? Porque básicamente yo lo que decía era, por ejemplo, si yo tenía un trabajador que tenía unos pagos salariales de 6 millones de pesos, supongamos que en su generalidad sea un trabajador que tenga nuevamente 7 millones de pesos de salario y tenga aquí pagos no salariales por 5 millones de pesos en su generalidad, ¿cierto? Pero resulta que en un periodo este trabajador había tenido una licencia remunerada, y esa licencia remunerada había sido de equivalente a 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues ya aquí no eran 6, ya aquí no eran 7 millones, sino eran 6 millones. Entonces, si yo comparaba 6 millones y lo sumaba con los 5 millones de pagos no salariales, pues se me reducía el total se me reduce el total de la remuneración, ¿cierto? Y esa es como, de acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado, va a quedar. Antes nosotros ese millón de esa licencia remunerada lo volvíamos a tener en cuenta, entonces otra vez quedaba, si tenía una licencia remunerada, quedaba otra vez en 7 millones, porque estaba el total de los pagos salariales, 6 millones más la licencia remunerada del millón, entonces otra vez los 7 millones, y los pagos no salariales 5 millones. Y pues el quitar o eliminar estas licencias remuneradas, pues va a hacer que sin duda alguna se empiece otra vez a generar ajustes por este concepto de el 40%. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, que como lo dice la sentencia de unificación, pues tendremos que tomar solo los pagos salariales y los pagos no salariales para calcular el total de la remuneración, y sobre eso comparar cuánto del total de pagos no salariales excede el 40%
de ese total de la remuneración. Bien, vamos entonces aquí para ir ya cerrando un poco este ejercicio del día de hoy. Vamos a ir entonces hablando con, básicamente con el tema de las novedades, y una de las novedades que más genera confusión, que más genera discusión en todos estos procesos de fiscalización de la UGPP y donde más hallazgos, más inconsistencias encontramos son las vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? Las vacaciones disfrutadas. ¿Por qué? Porque aquí cuando hablamos de vacaciones disfrutadas tenemos que tener en cuenta que hay dos cosas totalmente diferentes. Una es lo que yo le pago al trabajador y otra es el cálculo de la novedad de vacaciones. Se los decía yo hace un momento. Si bien uno podría llegar a decir, es que están la una con la otra de la mano, no están así. ¿Por qué? Porque aquí hay unos cambios bien importantes frente a este ejercicio, especialmente en el sentido de este tema de las vacaciones. Porque cuando yo le liquido vacaciones a un trabajador, pues yo básicamente tengo que tener en cuenta 4 cosas de ese trabajador. Lo primero, pues, es el tipo de salario que tiene el trabajador, si es salario fijo, si es salario variable. Lo segundo, si es eh, el reglamento interno de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque pues tengo que mirar si para efectos de contar las vacaciones cuento semanas de 6 días o semanas de 5 días. Ese es otro análisis que tengo que hacer. Otra variable que tengo yo que tener allí en cuenta es el calendario Colombia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, tengo que mirar cuántos días. Yo sé que el trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones en el mes por cada año trabajado, por cada año trabajado el trabajador tiene derecho a 15 días hábiles, pero esos 15 días hábiles, pues ya teniendo en cuenta el reglamento interno de trabajo, si los días se tienen en cuenta de lunes a viernes o de lunes a sábado para contar los días de vacaciones, pues en ese sentido el calendario Colombia será relevante también porque habrá que mirar cuántos días son, ¿cierto? Esos días hábiles, y adicionalmente, pues tengo que mirar si efectivamente de esos días hábiles, dentro de esos días hábiles o calendario más bien, hay días festivos, ¿cierto? Por ejemplo, este trabajador que les decía ahorita, si va a disfrutar sus vacaciones en abril, pues sabemos que en abril hay Semana Santa, y esos días, jueves y viernes santo, pues son días festivos, y en ese sentido, pues el trabajador, pues tendría yo que en el momento de liquidar las vacaciones tener en cuenta ese tipo de principios para efectos de la cotización, de la liquidación de las vacaciones. Entonces, todas esas son las variables. Y la cuarta variable que tengo que tener en cuenta es las políticas contables del empleador, de la empresa, frente al pago de vacaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una política en la que yo diga, yo pago las vacaciones, como les decía ahorita, con la última nómina antes del inicio del disfrute, ¿cierto? Esa es una política que usted puede tener. Otra política que usted puede tener es decir, yo pago las vacaciones el día hábil antes del inicio del disfrute. Ok, esa es una política. Usted puede tener otra que diga, yo pago las vacaciones de mis trabajadores el primer día hábil que él vaya a salir, que él salga a disfrutar las vacaciones, que se haga efectivo el disfrute de esas vacaciones. Es decir, cuando el trabajador ya no va a la oficina, ese día usted ordena el giro del pago de las vacaciones. Otro criterio puede ser, yo pago las vacaciones en proporción a los días que disfrute el trabajador dentro del mes, ¿cierto? Y pues yo ahí estaría cumpliendo la norma también. Entonces la norma me dice que tengo que garantizar por lo menos antes de terminar el mes el pago de disfrute de las vacaciones. Entonces, el pago de las vacaciones dentro del mes, los días que disfrute del mes. Entonces,
eso es un criterio que son importantes tenerlos en cuenta porque eso es lo que usted le va a pagar y cuándo le va a pagar al trabajador, ¿cierto? Entonces usted, pues básicamente con esos 4 criterios, usted lo que dice es, yo con eso le voy a liquidar y le voy a pagar las vacaciones al trabajador. Pero una cosa es eso, ¿cierto? Que usted ahí tendrá que, aquí como lo vemos en este ejercicio, usted lo que tendrá que coger son estos principios, estas variables, ¿cierto? Hacer allí las divisiones. Por ejemplo, aquí colocamos un ejemplo de un trabajador que tiene un salario fijo de 6 millones, tiene un periodo de vacaciones de 15 días, que inicia el 27 de abril y termina el 18 de mayo, ¿cierto? Y entonces básicamente yo lo que digo son 6 millones dividido entre 30, eso me da un valor diario de 200.000 pesos, y entonces después de coger esos 15 días y ponerlo allá en el calendario, me da 22 días calendario, entonces yo digo, pues le voy a pagar 22 días calendario a ese trabajador, entonces ese es el valor que yo le voy a pagar al trabajador. Y eso es maravilloso, pero resulta que una cosa es eso y otra cosa es lo que yo voy a hacer cuando voy a pagar la seguridad social. Entonces, el primer ejercicio que yo tengo que hacer siempre que yo liquido vacaciones en un mes, es decir, tengo que entrar a validar si efectivamente cómo va a afectar eso el total de remuneración y el total de vengado de ese trabajador. Entonces, aquí vemos que para el primer mes, para el mes de abril, que es cuando inicia su periodo de disfrute de vacaciones, pues yo lo que digo es, venga, ¿cuántos días va a trabajar este señor? Entonces va a trabajar, y decíamos aquí que empieza su periodo de vacaciones a partir del 27 de abril, ¿cierto? Entonces yo decía, empieza a trabajar, entonces trabajó hasta el 26, entonces pues 26, o sea, por 26 días yo de salario le tenía que pagar 5.200.000 pesos, ¿cierto? Y le pagué de vacaciones, porque la política de la empresa es pagar las vacaciones al momento o antes del inicio del disfrute o con la última nómina. Entonces le voy a pagar la totalidad de las vacaciones, los 4.400.000 en el mes de abril, ¿cierto? Entonces él va a recibir 5.200.000 pesos más 4.400.000 del pago de las vacaciones. Entonces el total remunerado, recordemos que era la suma de pagos salariales y pagos no salariales, entonces da 5.200.000. Y el total de vengado, que es la suma de pagos salariales más pagos no salariales más el total pagado por vacaciones, entonces va a ser 9.600.000. En ese sentido, pues, ¿qué va a pasar con este trabajador? Pues lo que yo tendría que evaluar es si por este trabajador, o más bien por este trabajador, ¿cuál va a ser el ingreso base de cotización para cada uno de los periodos? Entonces, yo lo que tendría en principio es, bueno, entonces mire, la seguridad social, salud y pensión, ¿cierto? Para seguridad social, salud y pensión, veámoslo en este ejercicio, para seguridad social, entonces vemos, hay dos líneas que están los días laborados, y esto es muy seguramente como lo vemos en pila, y la novedad de vacaciones, las vacaciones, o por las vacaciones. Entonces, por los días laborados son 5.200.000, ya lo dijimos, en el mes, este es el mes 1, el mes de abril, y vamos a tomar 5.200.000 que va a afectar salud, pensión, riesgos y parafiscales. O sea, eso ya sabemos que son los pagos salariales que me afectan todos los subsistemas igualitos. Pero frente a la novedad de las vacaciones, frente a la novedad, es decir, al ausentismo, yo tengo que aplicar un artículo que está por allá en el decreto 806 del 98, que es el artículo 70, y este artículo 70 me dice que en el caso de las novedades, ¿sí? En el caso de las novedades del periodo, cuando se presenta una novedad del periodo, entonces esas vacaciones, por esa novedad de vacaciones, yo tengo que ir al ingreso base de cotización del mes inmediatamente anterior al inicio de la novedad, ¿sí? Y tengo que el valor de tomar el ingreso base de cotización del mes inmediatamente anterior al de la novedad, dividirlo entre 30 y multiplicarlo por los días de la novedad. Entonces, veamos en el ejercicio. Entonces, en el ejercicio,
¿Cuántos días son la novedad? ¿Cuántos días fue el ausentismo de ese trabajador? Fueron 4 días, 27, 28, 29, 30. Entonces fueron 4 días. Entonces, ¿cómo fueron 4 días? Entonces yo voy y digo, ¿cuál fue el IBC? ¿Cuál fue la base de cotización del mes anterior al inicio de la novedad? ¿Cuál es el mes anterior al de abril? El mes de marzo. Y aquí me dice, marzo fue 6 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, 6 millones dividido entre 30 me da 200.000. 200.000 por los 4 días me da 800.000. Y listo. Ese valor de la novedad del periodo, Juan, ¿qué subsistemas me va a afectar? Salud y pensión. Entonces me va a afectar 800.000 pesos. ¿Para riesgos laborales me va a afectar la novedad? No, no me afecta, no aplica. Ya sabemos que cuando hay novedad no estoy obligado a cotizar a riesgos laborales. Listo. ¿Y en parafiscales qué tengo que aportar? Pues tengo que aportar el valor que le pagué al trabajador por esas vacaciones. Si yo le pagué los 4.400.000 pesos al trabajador, pues ese valor será el que yo tenga que aplicar aquí para realizar el pago. Ese es básicamente el ejercicio que tenemos que hacer normalmente cuando liquidamos vacaciones. Aquí hay 2 puntos importantes. Lo primero, el cálculo de la novedad del periodo. Miren que el cálculo de la novedad del periodo está atado no al valor que yo le pagué al trabajador por vacaciones, sino a la base de cotización del mes inmediatamente anterior al inicio de la novedad. Quiere decir esto que si aquí no fueran 6 millones de pesos el IBC, sino hubiesen sido 7 millones de pesos porque yo le di una comisión a este trabajador porque hizo una venta de uno de los productos de la compañía y pues a toda persona de la empresa que venda un producto de la compañía le doy una comisión, ¿cierto? Puede ser que este no esté dedicado al tema de las ventas, pero pues vende algún producto, le doy una comisión. Oiga, entonces en ese sentido yo le diría, entonces ya no son 6 millones, sino tendría que coger 7 millones de pesos. Y entonces aquí este valor de la novedad del periodo se vería significativamente afectado. Puede ser que otra circunstancia haya sido que el trabajador en el mes anterior estuvo incapacitado todo el mes. Entonces, ese trabajador había estado incapacitado y recordemos que la incapacidad, cuando la parte que hace, lo que hace la base de cotización es el valor reconocido por la administradora, ¿cierto? Entonces uno dice, pues normalmente me reconocen las 2/3 partes. Entonces uno dice, pues aquí el IBC no fueron 6 millones, sino fueron 4 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, yo le coticé sobre 4 millones, las 2/3 partes, yo le coticé sobre 4, entonces ya aquí cambiaría este valor. Miren que esto es importante que tengamos en cuenta y que lo analicemos, y ahí es donde están normalmente los errores, porque no se tiene en cuenta el IBC del mes anterior, sino que muchas veces se hace con base en el valor que le pagué al trabajador. Y eso son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto. Se generan muchos errores en ese sentido. Y en el tema de la incorporación del valor pagado por vacaciones. ¿Por qué? Porque resulta que usted muchas veces lo que hace es que usted le paga las vacaciones al trabajador anticipadas, pero en seguridad social llega y dice, no, yo voy solamente a colocar lo correspondiente a los 4 días del mes de abril y el otro pedazo lo coloco en el mes de mayo, ¿cierto? El otro pedazo hoy lo coloco allá en el mes de mayo, ¿cierto? Y lo liquido por el mes de mayo. Y entonces, pues miren que aquí habría un error. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo, pues usted, si le pagó las vacaciones anticipadas, la totalidad de las vacaciones se las pagó al trabajador, contablemente usted las registró en pagadas anticipadas, en su nómina están reportadas que usted se las pagó con la última nómina antes del inicio del disfrute, pues aquí el valor que usted tendría que pagar por vacaciones sería 0, ¿sí? Sería 0 y en ese sentido, pues no habría lugar. Entonces, ¿qué va a pasar ante una fiscalización de la UGPP? Pues que la UGPP le va a decir, oiga, usted tiene que ajustar aquí, por ejemplo, en el mes 1, para este ejemplo, usted tiene que ajustar aquí en abril, que usted tiene que ajustar 3.600.000 de ajuste en el IBC para fiscales. Usted dice, pero ¿por qué 3.600.000? ¿De dónde? Sí, porque es que usted allá en su nómina
usted en contabilidad, usted reportó que las vacaciones las pagó en abril. Y ese mismo valor que usted pagó en abril, pues lo tendría que haber pagado a Seguridad Social. Entonces usted me dice, no, pero es que yo lo pagué en mayo, ¿sí? Entonces vaya y mire la planilla de mayo que yo le pagué, que yo lo pagué en mayo. Y entonces yo ahí le tengo que decir, mire, lo que pasa es que yo tengo que velar por el adecuado, completo y oportuno pago de los aportes al sistema de la protección social. Y cuando me dice de oportuno, pues es que usted incluya los valores en las bases de cotización en el periodo en el que le corresponde, ¿cierto? Porque si usted no hace eso, entonces pues ya no es oportuno ese pago. Entonces, ¿qué va a pasar en este escenario? Pues que yo le voy a decir, tiene que hacer un ajuste aquí, ¿cierto? Y entonces usted tendrá que ir a pagar este valor con todos los intereses generados para fiscales y pues prácticamente pues mirar si la caja de compensación, si le tocó pagar al SENA y al ICBF, pues le puede generar esa devolución o al final del día, pues ya después, como normalmente las devoluciones son 6 meses, pero pues usted ya prácticamente va a tener que pagar doble vez ese valor que ya había pagado, pero que pagó de forma errada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque ahí es donde se nos generan los errores. Los aportantes dicen, pero es que yo pagué. Yo tengo que decir, pero sí, pero pagó en el mes en el que no tenía que pagar. Las otras novedades que normalmente se nos presentan y que también es importante que las tengamos en cuenta son las novedades de incapacidades, de licencia de maternidad. ¿Por qué? Porque aquí el valor que hace parte cuando se habla de voy a volver aquí a este gráfico general de novedades. Aquí. Entonces, cuando miramos estas novedades, en este cálculo de las novedades del periodo, ¿qué otras novedades están? Entonces, incapacidad y licencia de maternidad. Entonces, cuando hablemos de incapacidad y licencia de maternidad, ¿cuál es el valor que debe ir aquí en este cálculo? El valor reconocido. ¿El valor reconocido por quién? Pues ahí usted tendrá que mirar. Es que si son 2 días de incapacidad, entonces sabemos que lo reconoce el empleador. Entonces, el valor que haya reconocido el empleador. Si son de la EPS, entonces el valor que haya reconocido la EPS. Si es de la ARL, pues el valor que haya reconocido la ARL. Si es una licencia de maternidad o una licencia de paternidad, pues el valor que haya reconocido la EPS, pues por la una o por la otra. ¿Sí? Entonces es importante que el valor que se registre aquí sea ese valor reconocido. Ahí tenemos un gran problema y es que muchas veces las administradoras se nos demoran un ratico en reconocernos el valor, ¿cierto? Y pues básicamente ahí pues podríamos decir que se nos genera un inconveniente por esa situación, ¿sí? Entonces, pero básicamente lo que sí tenemos que tener presente es que cuando nos ajusten o nos llegue ese reconocimiento, pues si nos dieron más de lo que nos tenían que haber, de lo que nosotros habíamos hecho en nuestro cálculo, pues tendríamos que ajustar esa cotización. ¿Por qué? Porque aquí el artículo 70 del decreto 806 del 98 también nos habla que el valor que hace parte de esa novedad es el valor reconocido. En el caso de la licencia remunerada, sucede una situación similar. Cuando hay una licencia remunerada, usted va y aplica unos pasos para liquidarle la licencia remunerada a ese trabajador. Usted normalmente lo que va a hacer es que usted coge el valor del salario, lo divide entre 30 y lo multiplica por los días de la novedad, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, una licencia remunerada que es una licencia de luto. Entonces, va y lo multiplica por los días de la licencia de luto, ¿cierto? Y eso pues es lo que usted le va a reconocer al trabajador. Pero una cosa es eso, lo que usted le reconoce al trabajador, el dinero que usted le va a entregar al trabajador por esa licencia de luto, y otra cosa es lo que tiene que cotizar a la base de cotización. ¿Por qué? Porque nuevamente el artículo 70 del decreto 806 del 98 me dice, para el cálculo de las licencias remuneradas, vaya a la base de cotización del mes inmediatamente anterior, ¿sí? Y sobre esa base cotiza. Perfecto. Listo. Ah, que tengo una licencia no remunerada. Entonces usted diría, tengo una licencia no remunerada. Entonces uno dice,
normalmente ahí no me preocupo porque pues no tengo que pagarle nada al trabajador, ¿cierto? Pero ¿qué sí tengo que hacer? Calcular el valor sobre el que voy aquí a pagar en esa licencia remunerada. Y entonces lo que digo yo, lo que uno hace es que va a al valor del salario, lo divide entre 30 y lo multiplica por los días de la licencia no remunerada. Y otra vez empieza el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que esa licencia no remunerada, ¿sí? Que esa licencia no remunerada, pues básicamente se debe liquidar con base en la base de cotización del mes anterior al inicio de la novedad. Entonces, nuevamente vuelvo a jugar. Si la base anterior fue más alta que el valor del salario, pues el valor de la licencia no remunerada, pues tendrá que ser más alto. Esas son las novedades principalmente, son algunas de las situaciones donde se nos generan mayor número de discusiones, si así se lo quiere llamar, en los procesos de determinación que adelanta la UGPP y que al final del día pues nos termina generando buena parte de esos ajustes y de esas discusiones que, como les digo, son muy largas, ¿cierto? Y que pues la idea es que no se llegue a tal fin. Por último, recordarles para quienes de pronto, si hay alguien que conozca o que tiene un proceso de determinación de obligaciones con la UGPP y está interesado en acogerse a los beneficios tributarios que están vigentes hasta el 31 de marzo del 2022, se puede acoger a los mismos a una terminación por mutuo acuerdo, una conciliación contencioso-administrativa, y la cual efectivamente pueda, efectivamente pueda esta, establecer la posibilidad de pagar la obligación de aquí al 31 de marzo, pues pague toda la obligación y no sigan esa discusión que lo que hace es que genera día tras día más intereses. Y, y ahora bien, si no quiere pues acogerse o no tiene los recursos para hacer el pago de la totalidad de la obligación, pues la invitación es a que presente una solicitud de acuerdo de pago y pueda pagar esa obligación hasta en 12 meses con unos requisitos muy sencillos que están aquí establecidos en nuestra página web y que